Mis hermanos, independientemente de que sea un día especial hoy, nosotros seguimos con nuestro plan de poner la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. Y vamos a proseguir con nuestro libro de Tesalonicenses, sobre todo también por amor a los oyentes que están siguiendo en la radio, que están viendo una secuencia. Y el título de este mensaje se llama Los estragos del ladrón. Los estragos del dragón. Vamos del ladrón, aunque perfectamente cabe dragón también aquí. Bien, oremos, Señor, gracias, Padre, por este tiempo especial, y que te pido de corazón que me dé sabiduría para cumplir esta vocación enorme de apacentar tu grey con tus sagradas escrituras. Y ese es nuestro deber, y es nuestro privilegio, y es nuestro razón de ser, nuestro propósito mayor. Señor, te pido pues que me ayude con tu espíritu a exponer este capítulo un poco difícil para mí, para todos, pero sin embargo tan importante en estos tiempos, Señor, finales, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, no hay duda que estamos viviendo en los postreros días, en los tiempos finales, y ustedes saben bien que en Juan 10:10 dice que el ladrón vino, ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir, y para eso viene el diablo. Y llegará un momento en que la gente de tanto darle la espalda al Señor, inclusive la misma iglesia de Cristo, en un enfriamiento doctrinal y una apostasía venidera, el Señor va a decir: muy bien, no quieren saber de mí, les presento al diablo. Ahí está, sírvanlo a él. Y vean el diablo mandar para que vean lo que significa matar, hurtar y destruir. ¿No quieren saber del Cordero? ¿No quieren saber del Príncipe de Paz? Ahí está el diablo. Les presento el primer caballo de los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, quiero también advertir que los hermanos de Tesalónica estaban erróneamente pensando que ellos estaban viviendo ya el tiempo de la gran tribulación, y estaban pensando en el día del Señor, en el día del juicio, de que Cristo iba a venir con su caballo blanco a destruir a todos sus enemigos, saltándose el evento del arrebatamiento de la iglesia, y también en una ignorancia sobre el orden de los sucesos. ¿Ustedes creen que solamente los de Tesalónica viven así? Hay muchos hermanos hoy asustados, esperando al anticristo y no a Cristo. Están muchos hermanos hoy asustados pensando que va a vivir todos los juicios sobre la tierra. Y Cristo va a retirar a su novia y va primero a arrebatarla, así como sacó el Señor a Noé del diluvio y también sacó a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así también el Señor va a retirar a su novia y va a celebrar las bodas del Cordero en el reino celestial. Pero entonces hoy vamos a ver primero con un orden del Señor, a aclarar bien esto para que no seamos pasto de los falsos profetas, de los falsos maestros y del diablo que quiere torcer las escrituras. Y entonces, en primer lugar, la secuencia del dragón o del ladrón, como yo pienso que en ambos cabe perfectamente. Y vamos a ver que el apóstol Pablo aclara que cuando se manifieste la maldad y los tiempos finales, va a haber algo que ya se está viendo el síntoma en estos tiempos, que es la apostasía. Vamos a ver los primeros versículos del 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, en este caso está hablando del arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es diferente al día de su venida en el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es una reunión privada de su iglesia con el Señor en las nubes del cielo. Y solamente por repasar, busquemos en el capítulo 4, versículo 13 de Primera a los Tesalonicenses, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo espero primero, antes del advenimiento del diablo y del juicio sobre la tierra, espero el arrebatamiento de la iglesia del Señor por su iglesia, y estaremos siempre con el Señor para siempre. Pero lo primero, volvamos de nuevo al texto. Lo primero, ya que no vamos a estar ahí, ¿qué es lo que sigue después del arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuáles son los eventos que va a pasar? Porque el Señor, como amigo nuestro, nos revela todo lo que acontece, aun cuando no lo vivamos. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor en su segunda venida, como en caballo blanco, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí hay dos situaciones. Antes, una de las situaciones más duras que vamos a encontrar en la vida del creyente es la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? La apostasía es cuando perdemos la sana doctrina, cuando perdemos la autoridad de la palabra de Dios guiando a la iglesia, cuando perdemos al buen pastor dando los pastos sanos a su iglesia. Eso es apostasía, y estamos viviendo tiempos de apostasía. La palabra de Dios no es la autoridad final del creyente. El creyente moderno no quiere saber muchas veces de lo que significa la palabra de Dios. Él quiere vivir, sentir a Dios, pero no obedecer a Dios. Quiere sentir un choque eléctrico, quiere sentir una euforia, quiere sentirse que está en una sensación de éxtasis, pero no quiere obedecer a Dios. Y quiero decirle que ese es un síntoma de los tiempos finales. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice de esta manera. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. El diablo sabe que la única forma en que nosotros somos perfectos, maduros, obedientes, consagrados a Dios es a través de la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Sin embargo, en los tiempos finales, léase ahora el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Estamos hablando del juicio final. ¿Qué debemos que hacer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Predicar ¿qué es? Redarguir, reprender, instruir. Predicar no solamente incluye enseñar, incluye todo esto: recorregir, enseñar, redarguir, instruir en justicia, exhortar. ¿Pero con qué se exhorta? Con la vana doctrina. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo, y ese tiempo es ahora, cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, picazón de oír, dice, se amontonarán maestros. Va a haber muchos falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente va a querer oír no la sana doctrina de Dios, sino las palabras llenas de promesas de bienestar. Como usted ve a Walter Mercado, bueno, que nadie lo vea, ¿no? Pero siempre va a haber, y en cualquier brujo o cualquier de estos feticheros, que siempre hay tres promesas: salud, dinero y amor. Pero cuánta coincidencia hay en estos tiempos con relación al montón de maestros que se están amontonando para darle a la gente lo que quieren oír. Dice que se van a oírlo conforme a sus propias concupiscencias. Yo quiero que me hablen que este año quiero encontrarme una buena mujer y que sea bonita. Y quiero que mi empresa sea próspera y que haya plata para todo. Y quiero una buena casa y quiero un buen carro. ¿Cuánto se está oyendo y predicando conforme a las propias concupiscencias la gente?
salud, dinero y amor. No quieren sufrir la sana doctrina. Y por tanto, una de las síntomas de los últimos tiempos es la apostasía. Así que cualquier predicador que diga en estos tiempos, señores, hermanos, oremos por un gran avivamiento, falso. No viene un gran avivamiento. Lo que viene es una gran apostasía. Porque el hombre de los postreros tiempos no sufrirá la sana doctrina. Porque de acuerdo al apóstol San Pablo, en Timoteo también, casualmente, en 2 Timoteo 3, que dice que en los postreros tiempos, los hombres, ¿cómo serán? Amadores de sí mismos. El hombre de estos postreros tiempos nada más piensa en él, primero yo, segundo yo, tercero yo. Él es una persona egoísta y por tanto quiere escuchar solamente enseñanzas para satisfacer sus placeres mundanos. Y entonces, uno de los síntomas es la apostasía. Búsquense en 2 de Pedro 1, 16, 19. 2 de Pedro, dice 1, 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas. Y perdonen que yo no terminé de leer, por favor, y disculpen, y vamos a volver, ya que el apóstol Pedro me lo recordó, que en 2 Timoteo se menciona la palabra fábulas. Volvamos de nuevo, por favor, a 2 Timoteo, que se me... el 4, capítulo 4, dice, tendrán comezón de oír, y dice el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo quiero soñar. Yo he soñado, pastor, tal cosa. Yo quiero que usted me descodifique este sueño. Descodifíquemelo, por favor. Son fábulas, fábulas. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Predicar la palabra, insta, a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con el poder de la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y por tanto útil. Útil, ¿qué significa útil? Que tiene resultados. No contaminemos. Miren, hermano, ¿por qué hay tanta desnutrición en la época esta? ¿Por qué existe tanto cáncer? Yo honestamente pienso que la alimentación de nosotros está cargada de mucha química, preservativos, todo tipo de químicas para que el alimento se mantenga en el tiempo. Toda esa química y hormonas, el pollito no pueden esperar que crezca, sino hay que hormoniarlo para que crezca rápido. Y la zanahoria para que se venda y pese más, ponerla y soplarla también. Entonces todo eso hemos traído, ¿qué? Hacia nuestro organismo. No hay peor cosa que la alimentación sana de Dios en su palabra. No necesita ayuda la palabra de Dios. Por sí mismo tiene un resultado inmediato, porque es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y penetra hasta partir el alma. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, en los postreros días lo que va a venir es una gran apostasía. ¿Cuánto más en este tiempo tenemos que predicar la palabra de Dios? Volvamos a Pedro, donde estábamos. Volvamos a Pedro, estamos en 2 de Pedro 1, 16 al 19, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas, el mundo fabuloso de Walt Disney, artificiosas. No, Señor, no queremos tener una influencia sobre la gente para que seamos unos líderes carismáticos y yo como pastor quiero ser un superstar para que me vean a mí. ¡No! Que apunten a la palabra del Señor, que apunten a Cristo. Eso es lo que nuestro deber. Nosotros somos simplemente unos meseros del Señor. El mesero lleva el plato a la mesa, pero el chef es el Señor. Yo solamente puedo acomodar la mesa, puedo presentar el plato, puedo poner unos buenos cubiertos, adornar la presentación, pero el chef, el cocinero, es el Señor. Y por eso no dice Pedro aquí, yo no lo vine a ustedes con fábulas artificiosas, sino que, vamos a seguir leyendo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues
cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro, hermanos, vio al Dios vivo transformado, transfigurado. Él vio cuando a Cristo se le resplandecieron los vestidos, que dice que según el Evangelio de Marcos no hay lavador que pueda tener la blancura, no hay detergente que pueda producir esa blancura. Y Pedro dice: yo lo oí, yo oí al Padre hablando: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo estuve ahí, pero el versículo que sigue, y dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué es más seguro que la visión de ver a Dios, a algún Dios vivo? ¿Qué es más seguro? La palabra de Dios. Aquí lo dice: a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hay aquí profetas locos que va a decir: ya la Biblia está, toda la Biblia está cerrada, hermano. No falta un solo profeta que venga a decir: un momento, corrigió el Señor algo, ya lo que se dice en Santiago no es, ahora es otra. No. Ya está todo cerrado. Y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por él, Espíritu Santo. Y si la apostasía, que es quitarle la palabra de Dios al pueblo de Dios, es una profecía que va a venir, ¿qué debemos nosotros hacer en estos tiempos finales? Ser más celosos, ser mucho más metidos dentro de la palabra en los tiempos de apostasía, porque esto viene gradualmente. Hubo un tiempo aquí en Panamá que cuando un predicador venía, se llenaban los estadios. Ahora no. Ahora lo que viene es el espectáculo, que viene el cantante tal, los conciertos. Ya la predicación no es el centro de la admiración del pueblo de Dios, sino los cantos. Nada puede suplantar la predicación de la palabra de Dios. Y si la profecía que viene es la apostasía, ojo avisor, alerta, el ladrón quiere quitar la palabra de Dios. Otra de las manifestaciones que va a venir antes del advenimiento de Cristo, en la segunda venida, la iglesia no va a estar, es la aparición del anticristo. Hay algunos hermanos que están esperando al anticristo, que si nació, que si no nació, que si nació, si es judío o no es judío, el 666 y por dónde viene, y si ya caminará, y ya tendrá. Y oye, no están viendo las señales de la venida de Cristo, están viendo al anticristo, hermano. Si usted está esperando al diablo, yo no sé por qué usted está en esa situación. Usted está mal sintonizado, está viviendo el error de Tesalonicense. Nosotros estamos esperando ¿a quién? Al Redentor Jesucristo, al Redentor Jesucristo. Por eso dice aquí: y se manifieste el hombre, volvamos de nuevo a nuestro texto, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo el Cordero vino a morir por nuestros pecados. Él es el hombre de pecado, él es pecado en todo sentido. Él ama la oscuridad, el hijo de perdición. Todo lo que él es echarlo a perder, es un ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Ese anticristo, cuando ya la apostasía llegue a su mayor desarrollo, él va a aparecer. Pero ya la iglesia del Señor fue arrebatada. Y ese anticristo, aquí lo dice, vamos a ver cuál es la característica. Vamos a leer del versículo 4 ahora. ¿Cuál es la característica de esta bestia? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Dígame si la apostasía no ha llegado a los Estados Unidos de América, que ya no se puede mencionar la palabra Dios en las escuelas, que le retiraron los 10 mandamientos de las escuelas públicas. Dele gracias a Dios que estamos en Panamá, que hay un mes de la Biblia, este mes de septiembre.
Eso no, Panamá no es en lo general. Panamá y Costa Rica, nuestro gran vecino, tenemos el mes de la Biblia en el mes de septiembre. Pero ahora la apostasía se está manifestando. ¿Cómo el anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? ¿Cuál ha sido siempre la meta de Satanás? No es que no me aumenten el sueldo, no es que me choqué, ay, el diablo está conmigo, contra mí, mira cómo se mete conmigo, oh, el diablo no me deja. Digo, no, el diablo no le interesa esas sandeces. Él siempre ha querido una sola cosa. ¿Cuál es? Ocupar el trono de Dios. Es un golpista. Él va a buscar el trono de Dios. Él es un rebelde. Y por tanto, ¿cuál es? Cuando Él se manifieste durante esos 7 años de gobierno, y perdonen ustedes que el tema es bien profundo, donde Él va a gobernar, Él va a tener un punto donde Él va a manifestar su destape. Él primero viene como un hombre diplomático, un gran carismático, un tipo seductor, no se le conoce mujer. El tipo es brillante hablando, enigmático, logra acordar acuerdos de paz. Sus primeros años logra muchas victorias diplomáticas, pero después se destapa ¿dónde? Cuando los judíos lo invitan y en el templo mismo de Jerusalén, que es el tercer templo que viene, en este momento hay una mezquita árabe. Pero eso se va a cumplir la profecía y usted que no lo veamos nosotros, hermano. Cuando ya esté el templo ahí, Él va a decir, bueno, vengo aquí a ministrar, y después dice, yo soy el que merezco ser adorado. Y ahí lo que lo dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cristo señaló este evento profético en Mateo 24, 15 al 21, Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, hablando del templo del Señor, la abominación desoladora, ¿quién es la abominación desoladora? El anticristo, la bestia, de que habló el profeta Daniel. El que le entienda, por favor, no queremos fanáticos, que entendamos lo que Dios está diciendo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, vayan y escapen, judíos, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quién guarda el reposo, hermano? Los judíos. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Ya no está. Dice, porque habrá entonces gran que tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando ya el anticristo revele su identidad, adórenme a mí, entonces el diablo se endiabla. Entonces, aquí viene, aquí yo le puse más o menos aquí, perdonen ustedes que en el día del pastor, pero yo estoy preso del orden que estamos llevando en la palabra del Señor. Ustedes discúlpenme. Aquí tengo un cuadro, primer evento, ¿lo ven ahí? ¿Se marca ya? No se marca. A ver, ahí está. Primer evento, arrebatamiento. Segundo, manifestación de quién. ¿Se marca? Sí. La apostasía, que la palabra de Dios, la gente vive una ignorancia total como en la Edad Media. Hermano, en la Edad Media, ¿ustedes saben cuántas ignorancias había? Que cuando yo iba con mis primos por un lugar, dije, ponte la camisa al revés, para que no nos lleven las brujas. Cuando la gente no tiene ignorancia bíblica, lo que abunda es la superstición, ¿no? Usted va al campesino en la noche, nadie duerme. Me acuerdo que nosotros íbamos al campo y echaban unos cuentos de la tulivieja y que se robaban los niños y nosotros no podíamos dormir la noche. Porque cuando no está la palabra de Dios, lo que sí hay es ignorancia. Como hay apostasía y una ignorancia bíblica total, estás preso del anticristo. Va a venir ¿quién? El 666, que es la bestia dominando al mundo. Cuando Cristo fue tentado por el diablo, una de las cosas que le ofreció el diablo fue, ¿cuál fue? Si tú me adoras a mí, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Pregunto, ¿era mentira o falso lo que él ofrecía ahí?
era verdad. Porque el anticristo va a tener el gobierno sobre todos los reinos de la tierra. Era una oferta válida. Pero si tú a cambio que me adoras. Entonces, tenemos rapto, apostasía, el anticristo. La profanación del templo, que es la profanación, para no ir hasta allá, para usar la tecnología. Ahí está. A los 3 años y medio de los 7 años de tribulación, aquí en ese evento se profana el templo. Hubo en la historia unos que se consideraban los judíos que era un anticristo, que era, el griego, era un rey griego, Antíoco Epífanes. Él persiguió a los judíos. ¿Y qué hizo él? En el templo de Jerusalén, en el propio templo, agarró un cerdo y lo mató. Dice, a mí es que me van a ustedes a adorar, aquí más nadie. Bueno, es una especie igual. Y dice, vamos a seguir leyendo, volvamos donde íbamos, porque cómo va a acabar este reinado corto. ¿Cuántos años va a tener este reinado? 7, va a haber la maldad. Es cuando tú el perro lo acorralas. Yo pregunto si el animal cuando está acorralado, está herido, es cuando más peligroso es, ¿sí o no? Una fiera herida, él va a soltar todo para defenderse. Bueno, aquí está el diablo endiablado, pero son sus últimos tiempos. Sus últimos tiempos. Y vamos a volver a donde estábamos. Bueno, esto, no sé si leer Daniel 9:27, porque está un poco largo el culto, pero vamos a leer Daniel 9:27, hermano. Ustedes disculpen, pero no podemos dejar porque Cristo está citando a la abominación desoladora en Daniel 9:27. Capítulo 9, versículo 27, dice que y por otra semana, hablando para la semana en este año, en tiempos bíblicos son los 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿cuál es la mitad? 3 años y medio. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, hablando del templo. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No quiero indigestar a nadie aquí. Pero sí les puedo decir que en los tiempos finales, le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, ustedes no están en el tiempo de la gran tribulación, ni están en el tiempo de la día del Señor, porque tiene que darse una apostasía, tiene que darse el advenimiento, y antes de eso está el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Ahora, volvamos, ya tuvimos el cuadro. ¿Qué detiene ahora la aparición del anticristo? Es una buena pregunta que se hace aquí, el versículo 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene al anticristo? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué hace que el diablo no gobierne hoy? ¿Y por qué no tengo que estar preocupado si nació o no nació? Si está en una cuna, si ya fue al colegio. No, ¿por qué no es mi interés ese? Porque lo que detiene al anticristo y la manifestación es que no se ha dado ¿qué? El arrebatamiento de la iglesia. Cuando no se da el arrebatamiento de la iglesia, hay algo que lo estorba a él. ¿Qué es? La presencia del Espíritu Santo de la iglesia del Señor. Porque el Señor nos designó a nosotros como luz y sal de esta tierra. Y aunque usted no lo crea, nosotros estamos irradiando luz en este mundo. Cuando la iglesia no esté, aquí va a haber oscuridad. Y ahí es donde viene el desarrollo del gobierno del diablo. Vamos a ver, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ya cuando el Señor lleva a su iglesia y la presencia del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, entonces ese misterio de la iniquidad, ¿qué es? El misterio de la iniquidad, hermano, desde Babel fue fundado. Siempre el diablo ha orquestado todo un orden para tomar el poder. Todo un orden. El misterio de la iniquidad es que el sistema mundial anticristo, antidios, que está en funcionamiento hoy. Yo le pregunto a ustedes, en nuestros colegios,
nos enseñan a nuestros hijos que el hombre viene del mono, de que la creación es una locura de los cristianos, de que hay un salto evolutivo en la vida, de que hubo millones de años donde hubo dinosaurios y hubo el hielo, y usted ve las cómicas estas, las películas de animación de la era del hielo, 1 y 2, encima 2, ¿ah? Tratando de lavarnos el cerebro de que no existe creación de Dios. Sabemos bien que ese misterio de la iniquidad, de sembrar en el corazón del hombre, y usted ve que hay situaciones hoy nosotros, en que nos dicen a nosotros los cristianos que ustedes no han evolucionado, ¿no? Evolucionado, que yo siempre digo que si vamos a un programa de Cristina, por ejemplo, o de la peruanita esta, no sé cómo se llama, ¿ah? Laura, y nos ponen a nosotros un transvesti aquí, otro que cree en extraterrestre, y el otro que cree en el hombre lobo, y somos cristianos, y digo yo, bueno, mi hermano, ustedes van para el infierno si no reciben a Jesucristo. Y tú también, Cristina. Y entonces, mira, quiero decirle, no van a decir fanático, intolerante, ustedes están atrasados, ustedes son unos animales, ustedes no tienen... No, entonces nos ataca el transvesti, nos ataca el hombre lobo, nos ataca Cristina y nos ataca el público. Y nos sacan del aire y nos vamos a comerciales. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad es que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Estamos orquestados en una cuestión que deja que... No, pobrecita, cada uno tiene su preferencia, cada uno lo que sea, ya es una cosa que viene de uno, ya los padres no se necesitan, inclusive usted ve como no es lo mismo Pedro Picapiedra que los Simpson. Pedro por lo menos era jefe de la casa. Y él llegaba y pedía la comida y decía, oye, sírvame, Vilma, y venían con su... broncosaurio, no sé qué cosa. Y Pebbles y la cuestión, y Pedro por lo menos, pero Bart Simpson es el que manda en la casa de los Simpson. Simpson es, ¿cómo se llama? Homero. Es un idiota, estúpido, que nadie lo pone, un tipo, un mal modelo, pero eso viene sembrado por el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es que estas cosas inofensivas, porque el diablo es el padre de la mentira. El padre de la mentira. No es lo mismo, hermano, la casita a la pradera, por favor. ¿Ah? O el camino al cielo, o el otro, Bonanza. Por favor, con la family, Modern Family. No es lo mismo. El misterio de la iniquidad está viajando. Tú pongo a un joven a ver la casita a la pradera y se duerme. Y dice, no, yo no quiero ver esta tontería. Me gustó. Allá en Holanda, en Ámsterdam, un país tan ya depravado, que ya Ámsterdam, de repente vi la casita, la pradera y camino al cielo. Digo, ¿qué es esto? Bendito sea el Señor. Y vi a un hombre predicando, nadie lo oía, pero había uno. Pero yo no sé si está claro del misterio de la iniquidad. Todo cómo se va sembrando el sistema. No existe el pecado. El pecado no existe. Sigmund Freud, el padre de la psicología, dice, no existe el pecado. Cada hombre es víctima de alguien. Lo que hay que hacer es un psicoanálisis, hacer un viaje hasta dónde llegar, dónde fue el que te dañó. Fue tu abuela, fue la maestra de kinder. Fue cuando en Cristo sabemos que reconocemos, yo soy pecador. Porque mientras que el hombre no conozca que es pecador, no es liberado de su maldad. ¿Sí o no? Para que el Cordero salve, para que el Redentor salve, hay que reconocer que soy pecador. Soy pecador. No pecó mi abuela, ni fue mi madrastra. Soy pecador delante de Dios. Pero el psicologiano dice, no, esos son demonios inventados tuyos. Entonces, se habla entonces de traumas y de frustraciones. Cuando estamos en los presos en nuestras cárceles, se habla de la rehabilitación del recluso. ¿Rehabilitación de nada? Para que ese recluso se rehabilite, tiene que reconocer que pecó,
que dañó. Si él se considera mimado de que yo soy víctima del ambiente, pero ¿cómo me vas tú a juzgar, juez, si todos en mi barrio roban y a mí me agarraron, pues? Yo soy el salado que me agarraron. Pero ¿cómo si todo el mundo lo hace? Pero el juez, que no puede ser insobornable, que es el Señor, no tendrá por inocente al malvado. Entonces siempre Sigmund Freud, que el marxismo, el culpable de mi situación son los ricos, los oligarcas, los aristócratas, los burgueses, toda esta gente. Yo estoy mal por ese que está allá. Y hay uno que dice, sí, esos que están allá te tienen así. Vamos a tumbar esos y yo seré el líder tuyo, el Mesías, y yo voy a gobernar sobre ti. Y algo muy parecido al anticristo está pasando en muchos aspectos, porque dice que no podrán ni comprar, ni vender, pues si no están en la tarjeta. Bueno, cuidado con eso, porque me voy a salir del tema. Mejor me voy a salir del tema. Dice, estamos en el misterio de equidad. ¿Quién detiene que venga el anticristo, hermanos? Si alguien me puede decir aquí, ¿qué es lo que tiene? El Espíritu Santo y la Iglesia de Cristo. Al final, ¿quién gobierna y le da permiso al diablo a entrar? ¿Quién? Dios. Él no puede moverse si Él no le da permiso. Así que si usted está averiguando primero dónde está el que tiene el control de todo es el Señor. Todo lo tiene el Señor el control. Y vamos a la parte final. Parte final. ¿Cuál será el final del reinado del ladrón o del dragón? ¿Cuál es el final del malo? Siempre nos gustan las películas que terminan bien, ¿no? Una vez vi una película de unos esposos que quedaron por descuido, eran buceadores y quedaron en alta mar, los dejó la lancha. Y yo estaba pensando toda la distancia que lo iban a salvar y los dos terminaron comidos por tiburones. Oye, yo no veo esa película de nuevo, no me gusta la película. Siempre en Cristo los finales son buenos. ¿Cuál es el final del malo? Tarde o temprano, dice Proverbios, el malo será condenado. Y en este caso hay un tiempo para la gente que toque vivir en ese tiempo, porque hago una aclaración, con el perdón, hoy nos pasamos bastante, pero hago una aclaración. ¿Usted no ha visto películas del rapto que dice que el hombre de repente estaba afeitándose y quedó la navaja de afeitar andando y viene la mujer y dice, ¡ay! Se fue. Es verdad lo que él decía, que iba a haber un arrebatamiento. Y había otro que se chocó o en un avión que se vino abajo y la gente, los familiares dicen, es verdad que hay un rapto. Falso. Ninguno de esos se va a convertir así. Va a haber una predicación, pero no va a ser porque conclusión es verdad. No, señor. Los que no creyeron la verdad del evangelio van a creer la mentira que diga el diablo. Vamos a ver el final de esta jornada. Esto quizás sea un buen anticipo de cuando entremos al libro de Apocalipsis, que estamos bastante distantes, pero lo vamos a llegar un día y ahí vamos a tener que sacar folder porque está un poco difícil. Vamos a ver el final. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Qué va a pasar con él? ¿El Señor qué? Matará con el espíritu de su boca. ¿Cuál es el espíritu de su boca? La palabra, la espada de Dios. Y destruirá con el resplandor de su venida. Todos los enemigos del Señor serán destruidos por el Señor el día de su segunda venida. ¿Diferente a quién? Al arrebatamiento. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es el hijo de perdición. Satanás tuvo un hijo que es el anticristo con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pregunta, ¿el diablo hace milagros? Sí hace milagros. ¿Es posible que el brujo logre ciertos resultados? Sí. ¿Es posible que el diablo imite los milagros de Dios? Sí, ahí están los brujos que enfrentó Moisés. Que cuando Moisés tiró la vara se volvió serpiente y ellos también, nosotros lo hacemos también.
Satanás tiene poder y señales. Por eso que no es suficiente que yo tenga la evidencia de Dios a través de los milagros. Porque cuánta gente no ha sido sanada. Dice, cuando yo salga de esto, Señor, líbrame de esto, Padre, y yo salgo de este asunto y te voy a servir. Te limpio, te sano. Y mentira, que no sirve en nada. Porque ahí no vale con un emocionalismo decir que voy a consagrar a Dios. Lo que hace crecer al creyente es el amor a Dios a través de su palabra. Y vamos a ver que si el diablo tiene poderes milagrosos, sí los tiene. ¿Qué vemos primero? En el orden que tenemos, cuando Cristo venga, acabará con todos. Apocalipsis 1:21. Estoy concluyendo, hermanos. Más o menos. Apocalipsis 13, versículo 13, dice, esa es en cuanto a el hacer milagroso de Satanás, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, igual que Elías, a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, y cada vez que dice bestia se refiere al anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Encima imita a Cristo de que lo matan y sale vivo después. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, tiempos de Daniel. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Llega un momento en que este hombre va a tener un gobierno tan dictatorial que nadie va a poder comprar ni vender. Yo me acuerdo bien, hubo tiempos en que la gente estaba con una efusión buscando las marcas del diablo. Y quiero decirle algo, esto es un poco peligroso, bastante peligroso. Si yo me pongo ahora a hurgar sobre profecía, me voy a volver loco metiéndome con tanta literatura que hay al respecto. No lo haga usted. Usted haga lo que el Señor le mandó a hacer. Y satisfágase con lo que dice aquí. Pero de que hace milagros, lo hace. Y en cuanto a la destrucción total de cuando Cristo venga, ¿qué tal si leemos la final jornada? En Apocalipsis 19:1-21. Apocalipsis 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Vamos a leer un poco, vamos a leer el 11, es el 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, hablando de Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí tenemos nosotros, hermano. Caballito blanco. Dice, de su boca sale una espada aguda, en la espada de la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando Cristo venga, hasta ahí llegó la pelea del diablo, ¿no? Esto me recuerda al diluvio, ¿no? Cuando estaba todo el mundo contra el Señor, la maldad por todos lados, y todo el mundo contra el Señor, miles contra el Señor, y vino el diluvio y quedaron 8. ¿Quién ganó? 8-0, el Señor. 8-0. Aquí así pasa con todos los que se levantan contra el Señor. Él tiene su paciencia. Dios dice que no retarda su venida, sino que quiere, que es ¿qué? Misericordioso. Él quiere que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. No es porque es tonto o porque es bobo. Él quiere que todo el mundo se salve. Pero llegará un momento por la apostasía y por la maldad del hombre que él dirá, hasta aquí llegamos.
les presento al diablo cual ustedes quieren servir. Y vamos a ver la parte final, diciéndole a ustedes que eso de que las películas, de que el hombre que se queda, el raptado, el otro que se queda, dice, ay, es verdad, falso. Verso 10, volvamos a Tesalonicenses y terminamos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Al no creer la verdad del Evangelio, le va a creer la mentira del diablo. Esos ovnis, por ejemplo, no agarran los ovnis y que bueno, de repente qué invento habrá en el tiempo cuando haya ese arrebatamiento, que dirán, no, de repente los ovnis se llevaron a esta gente que no evolucionaron y como eran imbéciles que nada más leían un solo libro y eran brutos y no avanzaban, esta gente, los ovnis los erradicaron para hacer una nueva civilización. ¿Ustedes creen que hay gente tan engañada que le hacían adoración a la serie, por ejemplo, Viaje a las Estrellas o la Guerra de las Galaxias? La gente va a creer la mentira que le traigan. Bien. ¿Quién gana al final? Cristo. Solamente ya como doctrina. Hermano, el diablo va a tener éxito en lograr la apostasía. Desgraciadamente, Dios le va a permitir que la palabra de Dios sea retirada, sea quitada de la gente. Va a haber una apostasía. Él le va a quitar la autoridad a la palabra de Dios, porque Satanás siempre tiene como fin que si la palabra de Dios es la palabra del mismo Dios, la quiero quitar. Él siempre va a atacar el mensaje de la palabra o al mensajero de la palabra. Ese siempre va a ser así. Si la palabra de Dios va a ser retirada, y en este tiempo de aguas contaminadas y turbias, donde se predica palabra de Dios fermentada muchas veces, ¿cuál va a ser el resultado? Hermano, estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea. ¿Una iglesia qué? Tibia. Una iglesia adormecida. Una iglesia enfocada en su propia prosperidad personal. Ese es el tiempo de esta iglesia. Vamos a buscar el último texto, Apocalipsis 3, 15 al 18, que es la iglesia apóstata. Esta es la iglesia de los postreros días. Apocalipsis 3, 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esta es la iglesia de ahora. Esta iglesia, este mensaje de la iglesia de la Odisea, no existe una sola frase que le dé algún elogio a esta iglesia. ¿Y por qué? Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y aquí está su enredo, la teología de la prosperidad. Yo soy rico y me he enriquecido, soy bendecido, hermano. Mira, soy rico. Mira, estoy en la última tablet Apple. Tengo un buen carro. Mira, qué bien estoy. Soy bendecido por Dios. Algunos artistas de Hollywood dicen haber recibido a Cristo y dice, yo antes tomaba drogas y ahora solamente juego golf. Yo antes era un tipo que estaba muy preocupado por mi depresión, ya no. Y ahora soy cristiano. Y muchos estamos en una zona de confort, tan agradecidos a Dios porque y yo soy rico, no me gusta, quiero una prédica de 20 minutos, máximo 30 minutos, y quiero terminar exactamente a la 1 de la tarde porque mi estómago me está diciendo que esa hora es hora de comer, y yo no quiero que tú no pases de este límite solamente. Me gusta un Dios así dentro de esta cajita de zapatos y me siento muy cómodo ahí y estoy muy bien con mi buen carro. Quiero butacas eléctricas dentro de la iglesia porque si está muy alto el pastor o
o no veo, me está tapando uno más alto, yo tener un botón y poder. Y si me estoy, quiero sentirme un poco cómodo, para atrás también, ¿no? Porque yo no me gusta ser tibio, adormecido. Ahora, ¿usted cree que no hay iglesia así hoy? No quiero traer Biblia. Preséntame el texto en la pantalla, por favor. Si quieres, pónmela ahí frente en la silla. Pero siempre quiero que me proyectes el texto bíblico, porque yo ni siquiera me parto mucho tiempo en encontrar Daniel. ¿Ustedes creen que no hay iglesia en estos tiempos así? Yo hice la prueba en los Estados Unidos y decía yo, dime un texto bíblico que te sepas. Todos los textos que se sabían era cuando eran tiempos de la escuela dominical. A los que tienen 50 y pico de años. A los que están nuevos, ni uno. Porque ahora hay versiones de la Biblia tan a la par tuya. Yo me leo un libro. Yo a veces estoy, tú sabes, que tratando de... Lo único que logré en el curso de inglés es leer inglés. Me encanta. Ahora siempre estoy leyéndome mis libros en inglés. Y he leído varios en inglés. Pero me molesta cada vez que dice, bueno, aquí dice la Biblia parafraseada. Oye, digo, hey, esto es cruel, ¿ah? Has parafraseado tanto la Biblia que le quitaste todo lo que la Biblia quería decir aquí. Porque queremos Biblia para todo tipo de personas que no se esfuercen mucho, que no razonen. O el doctor tal que tiene la autoridad final sobre tal y tal tema. Ya no la Biblia directamente alimentada del hombre, del corazón del hombre a la Biblia, sino a través de otra persona que me va a decir cómo es la palabra de Dios. Y es peligroso eso. Hermanos, cada vez que vengo aquí, yo tengo un esfuerzo enorme por saber qué es exactamente el Señor lo que está diciendo aquí. Comer y preparar la comida, ponerla, prender el fósforo, cortar la cebolla, ponerla ahí, cocinarla. Pero cuando yo consulto, a través de otra persona, estoy comiendo comida recalentada y de un microondas. Ahora, eso no quita que yo me haga el esfuerzo por saber cuál es exactamente lo que el Señor quiere decir y después consultar qué le dijo el Señor al otro. Pero no comamos comida recalentada de nadie. La iglesia de la Odisea es la iglesia de los postreros días y esa es la iglesia que ha preparado el camino para la apostasía. ¿Cuál es su medida? Yo estoy rico, no tengo necesidad de nada. ¿Qué más dice? Para terminar, dice, y no sabes que tú eres qué. ¿Qué le dice el Señor? Eres un desventurado. Has perdido lo más importante de mí. Miserable, pobre. No eres rico, eres pobre. Dice, pobre, bueno, miserable y después pobre. Yo creo que el Señor, no sé si está enfatizando aún más. Ciego encima de eso. Y desnudo. No tener la palabra de Dios y solamente enfocarme en mi prosperidad como el único aspecto de mi bendición. Hermano, yo estoy bendecido. Hermano, ¿y cuánto tiempo es tu palabra? ¿Y qué tiempo pasas con el Señor? No lo necesito si estoy bendecido. ¿Tú no ves que estoy bendecido? Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Saben cuál es el oro refinado en fuego? Pruebas. Te falta sufrir más para que me ames. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tu ojo con colirio para que veas. Pues en la iglesia, ahí en la ciudad de la Odisea, había ciertas aguas que sacaban un colirio para limpiar los ojos. Digo, están ahí mismo en una ciudad, pero son ciegos todos. Y nuestra meta es saber si estamos viviendo en tiempos de la Odisea, de aguas contaminadas, solamente enfocadas en la prosperidad. ¿Cuál es nuestra meta como iglesia aquí? ¿Cuál debe ser nuestra meta viendo la pobredumbre espiritual que se está viendo? Ser Filadelfia. 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 Ser Filadelfia.
Una iglesia modelo. Y aquí termino con el gran desafío para nuestra iglesia y como pastor que me enfoco. Versículo 8 dice, yo conozco, esa no es. El versículo 8 del capítulo 3, Filadelfia, sí. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Quién abre la puerta? El Señor abre la puerta. Cuando Dios abrió la puerta a Noé, nadie la podía cerrar. Y cuando la cerró, nadie podía entrar. La cual nadie puede cerrar. ¿Por qué Dios abre una puerta hacia una iglesia? Aquí está la razón. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Ahí está la clave de la puerta abierta. Cuando estamos enfocados en la palabra del Señor como la única guía y autoridad final, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Y no has negado mi nombre. Entonces, esa es nuestra meta. Nuestra meta es ser Filadelfia en tiempo de ¿qué? De la Odisea. ¿De que el diablo viene? Sí. ¿Viene la apostasía? Sí. ¿Van a las cosas cada día? ¿Seremos más ciegos en estos tiempos? Sí. Sí, Señor. ¿Va a haber más ceguera que nunca? El creyente de hoy no tiene la madurez espiritual para enfrentar las presiones de afuera. Vamos a orar en el nombre del Señor.